Majestad, Lehendakari jauna, Ministra Anderea, Errektore jauna, FATko Presidente jauna, Eusko Legebiltzar Presidente Anderea, Gobernu Delegatu jauna, Alkate jauna, ingurako ekitaldi honetan parte hartzen duzuen agintaritzit prestu eta argiak. Jaun Andrekok, oherea da niretzat Joao Castel Branco Golau, doctorea aurkeztea. El doctor Joao Golau es el coordinador portugués de drogas y ha supervisado la actual política portuguesa sobre drogas. Es presidente del Instituto de Drogas y Toxicomanías desde el 2005. Desde enero del 2010, es presidente del Consejo de Administración del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. Es también el responsable del punto focal nacional de la red Reitox OEDT. Es miembro del Consejo de Administración del OEDT desde el 2005 y antes participó en las mismas actividades del Consejo Científico del mismo del European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions desde el año 97 al año 2002. Es médico de familia de profesión. El doctor Joao Golau tiene más de 20 años de experiencia en el área de las drogas. Señor Golau, será un placer escucharle disertar sobre las drogas en la sociedad de hoy. Muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada y suya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Majestad, autoridades, amigos de la Universidad de Deusto y de la FAD. Es verdaderamente un honor, una enorme responsabilidad proferir la conferencia inaugural en este congreso que se realiza en este lugar magnífico y con la presencia de Su Majestad, de la ministra. Es realmente una responsabilidad. Voy a hablar mi mejor portuñol y espero corresponder, en fin, al honor de la invitación que me ha sido dirigida por la FAD. Debo decir que las relaciones que mantenemos con la FAD vienen sobre todo a través de su director técnico, Eusebio Mejías, viene de hace muchísimos años y el rol que la FAD ha tenido en el desarrollo de nuestras políticas ha sido también muchísimo importante, sobre todo en lo que toca al desarrollo de programas de prevención. Entonces, es verdaderamente un honor tener esta oportunidad de estar aquí. El tema drogas y sociedad hoy, en las intervenciones que he escuchado por los responsables en este acto de apertura, mucho de lo que intencionaba decir ha sido dicho. De hecho, en muchos países europeos, y sobre todo en Portugal y España, hemos tenido 2 décadas muy marcadas por el uso de heroína y sobre todo 2, 3 décadas marcadas por un uso de sustancias muy ligado a fenómenos de marginalidad y exclusión. Pero a partir de medios de la década de 90 las cosas han cambiado un poco. Además de esos entornos de marginalidad y exclusión, se juntaron los contextos de utilización de drogas de índole más recreativa, más utilitarios, si queremos. Los jóvenes y los menos jóvenes utilizan drogas con objetivos perfectamente conocidos. Hay un conocimiento mucho mayor sobre los efectos que pueden esperar y utilizan para potenciar las sensaciones que están presentes en la naturaleza humana, pero a través del uso de sustancias se pueden potenciar y amplificar. Sabemos que hoy el uso de drogas está mucho más caracterizado por el policonsumo, el uso simultáneo o sucesivo de varias sustancias con objetivos perfectamente definidos y teniendo como pano de fondo siempre o casi siempre el alcohol. Entonces, creo que las estrategias de intervención necesitan
cambiar también, cómo los patrones de uso han cambiado. Una pregunta clásica que, sobre todo en las funciones de presidente del Observatorio Europeo, los periodistas me hacen es: ¿el fenómeno de la drogadicción está aumentando o disminuyendo en la Unión Europea? Yo creo que el fenómeno de la drogadicción está disminuyendo, pero esto no es sinónimo de decir que el uso de drogas está disminuyendo. Pero hay, de hecho, una relación diferente que se ha establecido por la gente con las drogas. Como decía, el uso más utilitario, más específico para obtener un determinado efecto. Y esto, al mismo tiempo, hay fuentes de información que están accesibles para los jóvenes y menos jóvenes sobre el tema. Creo que una de las prioridades que debemos tener en el abordaje preventivo es de disponibilizar datos de base científica lo más segura posible sobre los reales efectos de las sustancias para contraponer com aquilo que é difundido por los que intentam comercializá-la através de novas formas, nomeadamente através de Internet. Además del uso de sustancias ilícitas, clásicas, el cannabis, la heroína, la cocaína, más recientemente el éxtasis, hay hoy una playa de nuevas sustancias que se comercializan y un nuevo fenómeno que está en el centro de las preocupaciones hoy de los estados europeos. Se trata de las llamadas smart drugs, de legal highs que se venden en las smart shops, las lojas, las tiendas inteligentes, porque como sabéis, hay un dispositivo llamado el dispositivo de alerta rápido que es conducido por el Observatorio Europeo de Drogas y Drogadicción y por la Europol, y que consiste en un sistema que cuando en un país de la Unión se detecta una nueva sustancia siendo utilizada para fines recreativos, hay una alerta general que permite que todos los estados estén atentos a lo que se pasa con esa nueva realidad. Y siempre que posible que haya muestras disponibles para dotar los laboratorios de condiciones técnicas para identificarlas. Bueno, la dificultad es que estas drogas, estas nuevas sustancias, son muchas veces parentes muy próximos de sustancias conocidas, en algunos casos clasificadas en las listas de sustancias controladas, pero porque hay una pequeña alteración de radical y una pequeña alteración molecular se transforma en nuevas sustancias y deja de impedir en el esquema de control. Y entonces lo que se discute, porque la capacidad de invención de la industria farmacéutica y parafarmacéutica, aquí más parafarmacéutica, es enorme, y todos los días, este año, vamos con más de 50 nuevas sustancias que cada día aparecen, y es prácticamente imposible, es técnicamente imposible clasificarlas a la medida que van saliendo. Y siempre que hay todos los pasos necesarios para clasificarlas, cuando termine el proceso, que lleva al menos un año para ser concluido con la evaluación a cargo del Comité Científico del Observatorio sobre la efectiva perigosidad de las drogas, cuando el proceso está concluido y cuando sale una recomendación o una directiva comunitaria para que haya una sumisión al control, hay 5 o 6 nuevas drogas posteriores y vamos siempre por detrás.
Esto es un problema muy importante en algunos países europeos. Creo que aquí en España es importante, así lo es en Portugal, es un problema emergente, pero hay países con mucho más tradición de producción de este tipo de sustancias, nombradamente los países del este, del antiguo leste europeo, que tienen una tradición de producción local de sustancias para uso de la gente. Como tradicionalmente tenían fronteras muy cerradas y las drogas convencionales tenían gran dificultad en circular, las producían localmente. Entonces ahí se producen todos los días nuevas sustancias. Y es incluso es una prioridad de la presidencia polaca que está hoy en ejercicio, que ha tenido varias iniciativas en el sentido de encontrar formas más prácticas y expeditas de trabajar este fenómeno. Bueno, hoy hay especialistas que vamos a oír y yo tengo enorme interés en saber lo que nos apuntan como nuevas estrategias de prevención ante estas nuevas realidades que vivimos. Pero hay desafíos que han sido también ya referidos aquí y que a mí personalmente, en tanto que coordinador portugués de drogas y también del observatorio, nos preocupa muchísimo. La cuestión de la crisis, porque nos pone tres desafíos en simultáneo. Por un lado, más gente en dificultad, más familias con dificultades económicas, más gente que en el intento de olvidar sus dificultades tendrá la tendencia para utilizar un primer paso probablemente el alcohol, nuestra droga tradicional, pero las otras, los tranquilizantes y las drogas ilícitas, más uso. Por otro lado, más gente, más jefes de familia en dificultades con el paro, con dificultades sociales varias, tendrán la tendencia de recurrir a la actividad del pequeño tráfico como actividad de subsistencia. Y en tercer, la presión para disminuir el presupuesto y la inversión en toda esta área. Entonces, tenemos tres factores que yo tengo serios receos que en algunos países, en mi país en particular, puedan ter como consecuencia una inversión de la evolución positiva que hemos vivido en los últimos años en este problema. Una otra cuestión que me gustaría compartir con vosotros es que la semana pasada estuve en Río de Janeiro en un congreso de policías a propósito del mismo tema, de drogas. Como sabéis, en Brasil se preparan dos enormes eventos de escala mundial. La Copa del Mundo de fútbol y los Juegos Olímpicos. Y todo está ferviendo. Se están preparando con gran inversión, con gran ilusión, estos eventos que llevarán a Brasil, un país con una actividad y con un crecimiento económico pujante, llevarán miles y miles de personas. Como sabéis, hay miles y miles de personas viviendo en las llamadas favelas, que están a perder de vista. Y está siendo hecho un gran esfuerzo de pacificación de estas favelas, de ocupación, de devolución a la sociedad del espacio urbano que hace todo el entorno de la gran ciudad. Y el esfuerzo ha sido de ocupación efectiva por las fuerzas policiales, una fuerza de intervención, con la búsqueda de armas ilegales y a partir de ahí la ocupación efectiva del territorio, y es un esfuerzo de urbanización, de recualificación del espacio. Bueno, en lo que va de año, la semana pasada, se fue a enterrar
el 40º policía, solo en Río, solo este año. Por cada policía, en esta guerra de drogas, que por cada policía, 10 o 15 del otro lado morren. Bueno, creo que esta guerra a las drogas, como está hecha y que se basa en el paradigma en el cual vivimos el fenómeno de las drogas, esta guerra a las drogas mata mucho más do que las drogas. Estaban presentes los responsables de policía de México, de Colombia, que viven realidades que no tienen nada que ver con aquilo que vivimos aquí en Europa. Pero yo no soy un defensor de la legalización hoy, lo que sea, pero creo que es un tema que se plantea con mucha actualidad y que debemos discutir donde debe ser discutido, en los entornos de la concertación de las naciones. No es nada que se pueda hacer en un solo país o un solo continente, pero creo que es una discusión que debe ser establecida. Es la cuestión del paradigma como vivimos, porque hoy sabemos que tenemos problemas con drogas ilegales, pero probablemente tenemos más problemas con sustancias legales. La frontera creo que es demasiado arbitraria y la forma como vivemos esa frontera es demasiado abrupta. Tenemos que estudiar otras formas de lidar y, para mí, la base de la actuación son las escojas informadas con base en el conocimiento, en la intervención preventiva, y a partir de ahí la responsabilidad individual será predominante. No es todo, pero es predominante. No quería dejar de compartir eso porque fue para mí una experiencia visitar las favelas con los GOPs, la policía de intervención, y sentir aquel ambiente bélico que aquí, bueno, en Portugal tuvimos un barrio famoso, el Casal Ventoso, en Lisboa. Era um jardim comparado com aquilo que he visto em las favelas. Era completamente uma coisa de niños comparado com a violência que se siente e que se vive todos os dias aí. Bueno, me gustaría aprovechar este momento también para compartir con vosotros algo de la experiencia portuguesa. Se habla hoy mucho del llamado modelo portugués. Está de moda cuando se discuten las cuestiones de droga en el mundo. Bueno, lo que se discute es que hemos descriminalizado los consumos de drogas hace 10 años. El consumo de todas las drogas sigue siendo prohibido, pero salió del derecho penal, del ámbito del derecho penal, y es punido en el ámbito del derecho administrativo. Creamos unas comisiones que evalúan las personas y que intentan acudir a sus necesidades. Lo que es verdaderamente nuevo en nuestra experiencia, hay otros países que han desarrollado los tribunales de drogas más ligeros, más rápidos. Lo que es particular en nuestro modelo es que las comisiones de disuasión de drogadicción, así se llaman, están situadas bajo el Ministerio de Salud. Y toda la mirada es una mirada de salud. Intentamos identificar las necesidades de la gente que es interceptada por la policía y que es conducida a esas comisiones. Yo creo que tengo todavía un poquito. Tengo aquí una pequeña presentación sobre el modelo portugués que voy a compartir con vosotros. Sí, ok. Bueno, escrever
en español con errores creo que es peor lo que tener en portugués, entonces preferí mantener los slides en portugués. Yo creo que es necesario conocer un poquito recordar un poquito de la historia de Portugal y percibir por qué llegamos a una situación perfectamente caótica y terrible con el tema de drogas. El fenómeno de drogas, como lo conocemos o como lo conocemos a lo largo de las últimas décadas, ligado a los fenómenos de exclusión y marginalidad, bueno, empezó después de nuestra revolución democrática, en el 74, nuestra revolución de los claveles. Porque antes teníamos una sociedad de tal forma cerrada que no había muy pequeñas bolsas de consumo, pero no era un fenómeno de masas. Súbitamente, con la revolución de 70, debo decirles que yo tenía 20 años al tiempo, en 74, nunca había cruzado, ni mesmo vivia em Porto Alegre, cerca de Badajoz, e mesmo a Badajoz nunca tinha passado, porque era praticamente impossível. Teníamos a guerra colonial em Angola, Moçambique, e então para a juventude mover-se na Europa era praticamente impossível. Por outro lado, não éramos um destino muito apelativo para que a juventude de outros países nos visitaram. Estávamos completamente aislados aí. E alguns movimentos que ocorreram em outros países, como o movimento hippie ou o movimento estudiantil de fines de los anos 60 em França, quase não tiveram eco, porque a censura nos bloqueava toda a informação. Subitamente, depois do 25 de abril de 74, uma explosão de apertura, o regresso de miles de soldados e de colonos de las antigas colônias, Angola, Moçambique, Guiné, por aí, com alguma tradição, alguma história de uso de substâncias, nomeadamente de haxixe, de marihuana, traíram para Portugal toneladas de produtos e a ideia de uso de drogas associada à ideia de liberdade produziu uma explosão de experimentação. As redes de tráfico se instalaram pouco depois, tentando aproveitar o desejo de experimentação de la gente e tentando aproveitar novo mercado emergente. Então, lá, heroína, a cocaína, tudo isso apareceu pouco depois, em uma população completamente impreparada para lidar, porque teníamos uma completa falta de informação sobre mientras outras sociedades se adaptaram, foram aprendendo a viver com a presença de substâncias em seu seno, para nós outros tudo isto era novidade. Então, completamente naivos a propósito de drogas. Então, o fenómeno teve uma difusão muito rápida e de tal maneira que chegamos ao início dos anos 90 com cerca de 1% de nossa população enganchada em la heroína e enganchada por uso endovenoso, com uma enorme difusão de la sida, com uma situação de miséria, de catástrofe, de muertes muito numerosas. As respostas começaram na década de 70, curiosamente respostas de prevenção e de tratamento, pero instaladas no Ministério da Justiça, o que indicia uma mirada. E a primeira resposta do Ministério da Saúde solo em 86 foi instalada. A partir daí fomos a inversão cada vez maior, uma rede muito forte de respostas de tratamento, de prevenção, pero o problema parecia empeorar todos os dias. Isto levou em que a fines de los anos 90, em 98 mais propriamente, nosso ministro de la Juventud ao tempo, o governo socialista de António Guterres, tinha como ministro de la Juventud
José Sócrates, lo que fue el primer ministro hasta un par de meses. Y discutíamos mucho qué hacer. Estamos invirtiendo cada vez más en tratamiento y la situación solo empeora. ¿Qué hacer? Bueno, tuve la idea de invitar un grupo de especialistas de varias áreas, de jueces, psiquiatras, 9 personas, en las cuales tuve el honor de estar incluido, y nos pidió un relatorio, un informe sobre la situación del país en materia de drogas y recomendaciones estratégicas. Lo hicimos, recomendaciones en términos de reducción de la oferta, pero sobre todo en el tema de reducción de la procura, de la demanda, perdón. Cuestiones de prevención, no más las grandes campañas mediáticas de tele que se sintió que muchas veces son contraproducentes, que tienen un efecto perverso. La utilización de estrategias de prevención selectiva indicada de investir ahí con gente o grupos previamente identificados, la oferta de tratamiento, pero con una opción decisiva de alargamento de los programas de sustitución con metadona, la adopción de políticas de reducción de riesgos, de reinserción social, todo esto involucrado en la idea de que el drogadicto no es un criminal, es sí un enfermo o una persona que necesita ayuda, y como tal hay que quitar del paradigma de la criminalización el uso y posesión para uso y colocarla en el derecho administrativo. Bueno, me olvidé de ir pasando, porque en 97, en el Eurobarómetro, era el primer problema social de Portugal. Bueno, voy a pasar un poco esto. Claro que hubo en ese tiempo una enorme discusión sobre descriminalizar, nos mantiene dentro de las convenciones de ONU. Portugal vai transformar-se en un destino para el narcoturismo, gente de todo el mundo vai a llegar, aviones van a llegar a Lisboa con gente para usar drogas libremente. Nuestros niños van a empezar a usar drogas en el biberón. Bueno, nada disto, hoy, 10 años después, podemos decir que nada disto ocurrió. Tenemos una estructura de coordinación de todo el trabajo desarrollado en esta área, el IDT. Voy a pasar esto. Esta es la tabla de cantidades de sustancias que hacen la frontera entre el sistema penal y el sistema administrativo. La cantidad que la gente puede tener sobre... Bueno, como les decía, la disuasión es una instancia donde son las comisiones de disuasión, es una instancia donde son conducidas las personas que son interceptadas utilizando o transportando drogas para uso, abajo de aquellas cantidades. La intención es como una segunda línea de intervención preventiva. El intento de la prevención es que las cosas no ocurran, que los consumos no ocurran, pero si ocurren, hay aquí un momento de la tarjeta amarilla, de piensa en tu vida, piensa lo que estás, piensa en tu trayecto que te puede conducir a la adicción. Nos permite asegurar la protección sanitaria de utilizadores y de la comunidad y, sobre todo, orientar a la gente para las respuestas más adecuadas. Y también porque las policías, la policía de investigación criminal y todo eso, se han visto libres de todas las tareas relacionadas con la instrucción de miles y miles de procesos, se quedaron más disponibles para ir a niveles más arriba de las redes de tráfico y entonces aumentaron significativamente su eficacia.
No vos voy a describir exactamente la composición de las comisiones, el procedimiento. Lo que es importante es la red que está establecida y disponible para discutir con las comisiones y encontrar en la comunidad las respuestas más adecuadas a los consumidores. Hay sanciones varias, desde multas hay otras sanciones accesorias que son posibles, servicio comunitario, prohibición de frecuentar ciertos entornos o de acompañar ciertas personas, todo eso. Pero lo que es realmente más importante es que nos permite de invitar a la gente. Creo que un drogadicto es una persona permanentemente dividida entre el deseo de parar sus consumos y de seguir usando. Es una instancia donde puede ser, no es mandatorio, no es coercivo, pero es una invitación musculada. Creo que puede ser útil para hacer a la gente aceptar las estruturas de tratamiento. Algunos resultados que quería compartir con vosotros. Este es el número la evolución de procesos que ocurren en las comisiones de disuasión desde el 2001, empezó el medio del año, y después alrededor entre 6 y 8 mil y pico casos por año. En amarillo, la línea amarilla, son los casos relacionados con cannabis, que es de lejos la sustancia más involucrada en estos procesos. Aquí la evolución de la pequeña criminalidad adquisitiva en Portugal. Pequeño furto-robo ha caído desde un pico en 2003, 2004, a partir de ahí tiene una evolución que podemos decir positiva, así que furto de media gravedad. Hay un aumento, como les decía, un aumento de la eficacia de la reducción de oferta, porque las policías de investigación criminal y también las aduanas, la Marinha, todo eso se puede llevar la mirada a niveles más efectivos, más pesados de tráfico. Hay el MAOC, una agencia de coordinación de informaciones marítimas con algunos 7 países del sur de Europa, y una cooperación muy intensa con España y con Brasil. Hay trabajo en el blanqueamiento de capitales generados por la producción y tráfico de drogas. Una cooperación que va dando sus resultados y que se traduce en las enormes cantidades de sustancias que han sido apreendidas, incautadas. Creo que España sigue siendo el país con mayor eficacia en este tipo de intervenciones, y Portugal somos la cara de Europa hacia la América del Sur. Entonces, naturalmente, estamos en las rutas de tráfico. Nuestras estructuras de tratamiento, que tienen una vasta cobertura nacional. Esta es la evolución de pacientes. Tenemos hoy un número récord de gente en tratamiento en las estructuras de ambulatorio de la red pública. Y, curiosamente, aquí es la evolución de las edades de la gente que por la primera vez se presenta ante las respuestas de tratamiento. Desde el 95, 98, 2001, 2004, 2007, 2010. Vemos que hay un progresivo envejecimiento de la gente que utiliza y que busca ayuda, excepto en el último año, donde ha habido un pequeño desvío a la izquierda. Aquí las sustancias más importantes: rojo, la heroína,
azul cannabis y negro cocaína. Evolución desde el 95. Los consumos endovenosos en los 30 días anteriores a la primera consulta. En 2000 teníamos 36%, en 2010 7%. La SIDA entre utilizadores de drogas injetáveis a negro ha sido verdadeiramente uma catástrofe por 95, 97, por aí, e desde a aprovação da estratégia, sobretudo a difusão da troca, o cambio de seringuillas e de programas de metadona ha bajado drasticamente, como podemos ver. Em la população geral, em las encuestas de 2001-2007, vemos um aumento de utilização de todas as drogas no conjunto de substâncias ilícitas entre os 15 e 24 anos, um aumento de uns 3 pontos, pero se decompomos em lo grupo 15 e 19 e 20 e 24, vemos que os mais jovens estão utilizando menos substâncias ilícitas. Dentro de las prisiones, antes de la reclusión y después de la reclusión, el uso endovenoso, las actividades de reducción de riesgos y, para concluir, y agradeciendo muchísimo vuestra atención, quería decir que hay un pequeño aumento de uso de sustancias ilícitas entre adultos. Vamos a intentar fazer este ano ainda uma encuesta à população geral. Como sabéis, é uma encuesta cara e que a situação atual nos dificulta. Há uma redução do uso de substâncias ilícitas entre adolescentes, pelo menos desde 2003. Há uma redução de prevalência do consumo injetável, de las doenças infecciosas contraídas pelo uso injetável, de la estigmatização dos utilizadores de drogas, aumento de las quantidades de drogas apreendidas por las autoridades policiales y aduaneras, y las cuestiones de droga y drogadicción saíram del top, como decía el presidente de la FAD, no están en el top de las prioridades políticas hoy, están en el 13º lugar en el Eurobarómetro 2009, que tiene la perversidad de que lo que no se ve, no existe, podemos desinvestir. El riesgo de recrudecimiento está ahí. Creo que en nuestras políticas hay una articulación coherente entre todas las políticas, asumiendo que el drogadicto es un paciente ou alguém que necessita cuidados mais do que um criminoso ou delinquente, e de uma forma geral temos uma evolução genericamente positiva de tudo isto. Devo dizer que não estabelecemos um nexo de causalidade entre a descriminalização e esta evolução. Creio que é um todo harmónico que se ha tornado mais harmónico neste quadro de descriminalização. Pero seguro, a descriminalização não afetou negativamente a evolução do fenómeno. Estas respostas eficazes, estas tendências positivas nos han conferido uma enorme visibilidade internacional da política portuguesa. Creio que no momento atual, em meu país, com as dificuldades económicas que vivimos, esta será uma das âncoras para manter a inversão nestas políticas. Por isso, esta visibilidade e esta oportunidade de falar ante estas importantíssimas autoridades, em particular a Sua Majestade, é, de hecho, uma oportunidade única. Muitas gracias de vuestra atenção, porque han salido en los últimos tiempos muchísimos papeles, informes sobre la situación portuguesa, lo que nos da enorme orgullo, pero también enorme responsabilidad. También en los media podemos ver todos los días salen noticias, parece que hemos inventado la rueda, pero creo que no,
pero estamos muy contentos de esta evolución y también de la excelente colaboración que mantenemos con las autoridades españolas en este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Golau. El doctor Golau nos ha hecho un análisis histórico sobre las décadas de consumo de drogas en Europa. El doctor Golau creo que tendríamos que quedarnos con 3 referencias fundamentales de lo que él nos ha querido exponer. Yo hablaría sobre la alerta que nos ha querido poner sobre las nuevas sustancias que van surgiendo y que somos incapaces de clasificarlas, la velocidad a las cuales surgen y el fenómeno de Internet. Ha hablado de la gestión de la crisis y las dificultades que la crisis económica y social nos va a traer a quienes trabajamos en el mundo de las drogodependencias, que nos pone un reto delante. Y desde luego se ha centrado mucho en el modelo portugués que todos llevamos tiempo mirando sobre la descriminalización de las drogas y el efecto que ha producido. Creo que es momento de levantarnos, creo que nos espera ahí fuera un café. Esperen un poquito, por favor, los asistentes a que salgan las autoridades y luego salimos todos los demás. Muchas gracias. Sí.